Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. Vamos a continuar con la segunda parte de Rompiendo Cadenas Espirituales. Es importante hacer la siguiente aclaración. La Rama Chamalonga, esta práctica del palo, tiene una particularidad que no tienen otras prácticas del palo, como mayombe, brillumba, quimbisa y otras corrientes del palo. La Rama Chamalonga, la que yo practico, la Rama Chamalonga reformada. Cuando hablo de la Rama Chamalonga reformada, estoy hablando de una reforma. Básicamente, una aclaración de conceptos. Para trabajar el palo de otra forma distinta a como lo ha hecho Mayombe, como lo ha hecho Brillumba, como lo ha hecho Quimbisa. ¿Y cuál es la diferencia, Tata? Usted tiene en ganga, usted trabajan con Lucero Mundo, usted trabajan con los distintos fundamentos, trabajan con Guardiero. ¿Tú sabes la diferencia del palo que practican otras ramas a la chamalonga? Es que nosotros trabajamos con espíritus endundu. La palabra endundu significa ángeles, pero no son el concepto de ángeles que usted tiene en su mente. Son espíritus de alta vibración energética o espíritus de elevación espiritual alta. Esta rama en particular trabaja con espíritus de elevación espiritual alta, y a eso es lo que nosotros le llamamos endundu, contrario a otras ramas del palo que trabaja con espíritus endoki. Y aquí hay una diferencia diametral cuando tú trabajas con endundu y cuando tú trabajas con endoki. En el mundo espiritual, en el mundo astral, ¿quién es el que tiene más conocimiento? ¿Quién es el que tiene más vibración energética? El espíritu endundu. Esa es la realidad. Un espíritu endoki es un espíritu de baja vibración energética. Un espíritu endoki no tiene el conocimiento de un espíritu endundu, jamás. Y eso se debe a su nivel vibratorio energético. Porque el mundo astral trabaja con niveles vibratorios energéticos. El único que ha hablado de este concepto en los canales cibernéticos es este servidor. Si usted ve distintos videos de practicantes del palo, todo el mundo te va a decir que el mejor espíritu para trabajar en esta religión son los espíritus endoki. Eso es una falsedad. Y cuando tú repites mucho una mentira, esa mentira se hace verdadera.
La realidad es que el espíritu de alta vibración energética es el espíritu que tiene un conocimiento mayor que un espíritu endoki. El espíritu endundo tiene más luz y el espíritu endoki tiene más ignorancia. El espíritu endoki está más apegado a las cosas materiales, a los apegos. Un espíritu endundo es un espíritu que quiere entrar en un proceso de evolución espiritual, que no se quiere quedar atado al mundo material. Esa es la diferencia. Cuando usted practica un palo con espíritus endundos, usted está trabajando a un nivel energético vibratorio alto. Los espiritistas kardecianos empezaron a evaluar, estoy hablando los que vienen de la escuela de Allan Kardec, de Hipólito de León de Nizar, los espiritistas kardecianos dejaron ver claro, para poder entender y comprender un espíritu va a depender de su nivel de evolución espiritual. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y esto va a tirar al piso muchos videos que hay corriendo en las redes, especialmente gente que practica el palo. Y es en cuanto a la comunicación y al entendimiento de un espíritu. Usted va a toques de cajón de muerto en un monanzo y algunos enguellos o algunos pinos nuevos o hasta el mismo tatanquisimalongo, tatandi, como usted le quiera llamar, le dan materia a un muerto. ¿Y qué pasa? Que ese muerto empieza a hablar a través de la materia del tata. Vamos a poner el ejemplo que es el tata que pasó al muerto en ese toque de cajón de muerto. Resulta ser que ese espíritu empieza a hablar de forma incomprensible. Y te habla en un lenguaje que tú tratas de prestar atención y no entiendes lo que le está diciendo. Lo que decían los espiritistas, cuando un espíritu habla y los que están participando en una reunión espiritista no pueden entender ni comprender ese espíritu es un espíritu de baja evolución espiritual. Como se dice en el palo, un espíritu endoki. Cuando yo no comprendo y entiendo un espíritu, que solamente lo voy a entender a través del movimiento de las manos, o que te trata de decir las cosas a través de moviendo las manos, gesticulaciones,
Eso te quiere decir que el nivel de evolución espiritual de ese ser que se apareció en esa reunión es bajo. Y voy a ser bien claro y preciso aquí. La mayoría de los espíritus que se aparecen en los toques de cajón de muertos, en los monanzos, no importa la rama del palo que sea, la mayoría de los espíritus que se presentan ahí son espíritus de baja evolución espiritual. Y son espíritus que no es meramente que son espíritus de baja evolución espiritual, sino son espíritus que adolecen de sus facultades mentales. Eran espíritus que cuando vivían en materia tenían algún trastorno mental. Y tú puedes validar eso en la forma como el espíritu se comunica. Y después vienen estas personas a decirte a ti que el que se está comunicando es un espíritu ancestral. Ni aquí ni en la otra vida. Eso no es ningún espíritu ancestral. Eso es un espíritu de baja evolución espiritual. Un espíritu que cuando estaba en materia tenía un disturbio mental. No me vengas a decir que ese espíritu vino de allá de Angola, que vino del Congo, que vino de Luango, o del reino del Manicongo. No me vengas a decir que es un espíritu que vino, que es un espíritu ancestral. Mire, cuando un espíritu ancestral congo se aparece en una reunión espiritual, ese espíritu te va a hablar en el dialecto que se hablaba en esa región del Congo. Y la mayoría de los practicantes del palo, si fuera a suceder que un espíritu ancestral, un espíritu de la tribu Bantú, se aparece en un toque de tambor, él te va a hablar en el dialecto que hablaba esa tribu. Y los que están ahí no van a entender ni comprender lo que ese espíritu ancestral está hablando ahí. ¿Por qué? Porque ese espíritu ancestral no va a entender la mezcolanza de palabras kikongo con palabras en español. Si tú crees que ese espíritu va a entender eso, tú estás equivocado. Si se aparece en una reunión un espíritu que habla y entiende inglés, usted tiene que hablarle en inglés. Si se aparece un espíritu que se comunica en español, habla en español, usted tiene que hablar en español. O si ese espíritu empieza a hablar en portugués, usted tiene que hablar en portugués. Así es la cosa. Hay toques de cajón de muertos en Monanzo y te dicen a ti que el que bajó en materia del enguello o del tata y que es un espíritu ancestral. Ni aquí ni en la otra vida. Cuando tú escuchas ese espíritu que baja en materia, sea en el alengueyo o sea al tata, tú te das de cuenta que es un espíritu que adolece de sus facultades mentales. Un espíritu del bajo astral. O un espíritu que está
desorientado. Vamos a creer que yo hago una reunión espiritista y aparece un espíritu de la época de Cristo. ¿En qué lenguaje me va a hablar ese espíritu de la época de Cristo? Me va a hablar en arameo. O me va a hablar en las lenguas que se utilizaban en la época de Cristo. Y lamentablemente, si aparece una entidad o un espíritu de la época de Cristo y te va a hablar en su lengua vernácula, te habla en arameo, o un espíritu que habla en griego antiguo. Lamentablemente muchos de los participantes de reuniones espiritistas no conocen el griego, a no ser que sea una persona que haya estudiado teología o que haya estudiado lenguas muertas o lenguas que no tienen mucho uso. Por lo tanto, si hay un espíritu de la época de Cristo que hablaba en arameo, pues obviamente si hay personas que tienen el conocimiento del arameo puedan entender algo de lo que le está diciendo en materia de una persona que incorporó ese espíritu. Pero si no sabe arameo, ese muerto lo que estaba hablando es en chino. Entonces hay practicantes del palo que quieren meterte las guayabas o las embustes de que se están comunicando con espíritus ancestrales de la región del Congo. Si eso fuera así, esos espíritus te van a hablar en el dialecto que ellos hablaban allá en el Congo. No la mezcla de Kikongo con español. Y aquí vemos personajes que se ponen a hablar Kikongo mezclado con español o Bantú mezclado con español y creen que ese espíritu los va a entender. Si estamos hablando de un espíritu ancestral, un espíritu que viene de la región del Congo, para tú tener una comunicación con ese espíritu, recuérdese que en la región del Congo había más de 30 tribus allí. Y de esas 30 tribus tenían distintas formas de comunicarse, distintos dialectos. Entonces, hay espíritus, señores, que pueden bajar en un toque de tambor, en un bonanzo. Y la gente que está ahí, empezando hasta por el Tata Inquisimalongo, no va a entender ni pito lo que él está hablando. Porque una persona o específicamente una persona fallecida, que cuando estaba en materia adolecía de sus facultades mentales, te va a hablar incongruencia, te va a hablar a través de gemidos, a través de disparates, un lenguaje ilógico. Y entonces muchas veces te quieren meter la guayaba de que es un espíritu, un esclavo congo de allá de Cuba. Y la realidad es que no es un muerto de Cuba.
de esos esclavos descendientes del Congo. El que se apareció ahí es un espíritu de una persona cubana fallecida que adolecía de sus facultades mentales, y ese espíritu se apareció en ese toque de tambor y confunden la dinga con la mandinga. Una de las virtudes que tiene el espiritismo kardeciano es, si una mediunidad le da materia a un espíritu y ese espíritu se comunica, el que dirige la mesa espiritual empieza a hacerle preguntas a ese espíritu. Y en las reuniones espiritistas le daban una gran importancia que si un espíritu se manifiesta o se comunica en una reunión espiritual, debe ser entendido y comprendido por las personas que están en esa reunión. ¿Para qué yo quiero un espíritu que se manifiesta en una reunión que nadie que está presente lo pueda entender, lo pueda comprender? Y en los toques de cajón de muertos, la mayoría de los espíritus que aparecen ahí son espíritus del bajo astral. O espíritus desorientados. Y muchas veces la gran parte de estos espíritus que aparecen así en esos toques son espíritus que cuando estaban en materia adolecían de sus facultades mentales. Y una persona que sea buen observador y que tenga conocimiento de lo que yo estoy hablando aquí, sabe que el espíritu que se presentó ahí en materia era una persona que adolecía de sus facultades mentales, que te habla en un lenguaje irracional y te habla con tics nerviosos y una serie de cosas que tú ves en una persona que tiene problemas de condición mental. Que mucho Dios sabe. Eso se llama discernimiento espiritual. Tata, pero cuando tú eres espíritu, mire este tipo de argumento. Tata, pero cuando tú eres espíritu, tú puedes entender a todo el mundo. Te puede hablar en inglés, en español, en francés, en italiano, y tú lo vas a entender. O sea que ese espíritu puede escuchar a personas que hablen otras lenguas y que los va a entender. La realidad es que eso es una mentira. Los únicos espíritus que tú le puedes hablar en francés te va a entender, si le hablas en italiano te va a entender, si le hablas en alemán te va a entender, son espíritus endundos o espíritus de alta elevación espiritual. Porque mientras más alto tu elevación espiritual o tu nivel vibratorio, más conocimiento tú tienes. Pues ese espíritu puede escuchar una persona que habla en alemán y lo puede entender. ¿Por qué? Porque por su elevación espiritual él tiene un conocimiento mayor. Ese espíritu endundo tiene un conocimiento mayor que un espíritu endoki. Un espíritu endoki tú le tienes que hablar en su lengua vernácula o en su dialecto. Mira, hay reuniones espiritistas como una de que yo fui. Se apareció un muerto hablando en un lenguaje. Y al principio dijeron que era un lenguaje angelical, que era una glosolaria. No era una glosolaria lo que estaba hablando ese muerto. Ese muerto estaba hablando en creol.
¿Y quién pudo entender lo que ese muerto estaba diciendo ahí? Una persona que estaba participando, que era de nuestro país de Haití. Y él pudo entender lo que el muerto estaba diciendo, porque estaba hablando en creol. Y si usted no sabe creol, pues usted lo escucha y usted cree que está hablando glosolalia, lenguaje angelical, o que está hablando, quién sabe, porque usted no tiene conocimiento de las lenguas, de los dialectos que existen, porque eso es una preparación académica. Eso es como la idiotez más grande que hacen los practicantes del palo. Fundamentan, eso es importante, fundamentan un espíritu en su prenda que lo que habla es español. Y entonces se ponen a hablar el lenguaje mezclado de Kikongo como español. Y el muerto que vive ahí dice, yo no te estoy entendiendo, háblame en cristiano. Entonces, si un muerto vive en tu prenda y habla español, hablan en cristiano. O sea, hablan en español. Si el muerto de tu prenda es un espíritu que en materia hablaba inglés, usted tiene que hablarle inglés a ese muerto. Si usted tiene una prenda que el muerto, cuando estaba en materia, hablaba portugués, usted tiene que hablarle portugués a ese muerto. Espíritus bilingües, usted los podrá ver, señores, los podrá ver únicamente en espíritus endundos o espíritus de alta elevación espiritual. ¿Quién de los practicantes del palo le han hablado de la comprensión y el entendimiento de un espíritu desencarnado o fallecido? Esta explicación que yo te estoy dando. Los espíritus endundos, espíritus de alta vibración energética o evolución espiritual, son los que pueden hablar y entender distintos idiomas. Y eso se basa porque si el espíritu tiene un alto nivel de elevación espiritual o mayor vibración energética, va a tener más conocimiento que un espíritu de baja evolución espiritual, mejor llamados como endokis. Los espíritus endundos no solamente son bilingües. Los espíritus endokis, los espíritus endundos tienen un conocimiento que supera al de endoki. El endoki es un espíritu más ignorante. Es un espíritu que sabe hacer maldad. Eso es importante que usted lo sepa. Que ellos saben hacer maldad. Y pueden hacer muchas cosas por su inclinación.
espiritual. Pero no son espíritus de juicio, no son espíritus de conocimiento, no son espíritus de entendimiento como lo tendría un espíritu endundo. Esa es la diferencia de cómo trabaja la rama chamalonga a otras ramas del palo. Porque cuando yo empecé a practicar el palo, yo empecé a establecer comunicación con espíritus endundos, espíritus de alta elevación espiritual. Y hay gente ignorante que dice que no se puede practicar palo con espíritus endundos. Cuando ellos te dicen eso, ellos desconocen cómo trabajan las leyes del mundo espiritual. Si yo necesito ayuda en este plano material, para que me ayuden en muchísimas dificultades que yo tengo en mi vida, sean económicas, sea emocionales, sea sentimentales, familiares, laborales. ¿Quién usted cree que son los que me pueden ayudar a mí? ¿Usted cree que un espíritu endoki? No, un espíritu endundo. Porque su conocimiento es mucho mayor que un espíritu endoki. Cuando yo hice el ejercicio, eso es importante que usted lo sepa. Cuando yo hice el ritual para romper cadenas espirituales, los únicos espíritus que están capacitados para romper cadenas y ataduras espirituales son los espíritus endógenos. Porque los espíritus endoki son los espíritus que producen estos problemas por su ignorancia. Y son los que utilizan los paleros para hacer maldad. Pero es en la situación. Los practicantes del palo no conocen cómo trabaja el mundo espiritual. Y si no saben cómo trabaja el mundo espiritual, no pueden entender las dinámicas entre los espíritus. Una cosa que ellos no tienen muy claro es que los espíritus, hay grados de bondad y hay grados de maldad. Eso hay que tenerlo bien claro. Y muchos de los practicantes del palo desconocen esto. Desconocen que hay niveles energéticos vibratorios. Y los niveles energéticos vibratorios son esenciales para la elevación de un espíritu a planos elevados. En la India, cuando usted practica yoga, te dicen para lograr una comunión con Brahma o con la conciencia crística, como decía Paramahansa Yogananda, hay que vencer los apegos materiales. Porque los apegos materiales, o maya, como yo le llamaba, que maya es la versión del demonio en la India, es la que te mete en un mundo, te mete en el mundo material y trabaja con la ilusión.
que para poder lograr un samadhi, samadhi es una comunión o una unión con la alma suprema, es necesario el desapego de las cosas materiales. Cuando usted estudia Raja Yoga se lo dicen, cuando usted practica Kriya Yoga se lo dicen, cuando practica otro tipo de yoga que tienen esta definición, específicamente el Raja Yoga, que es la yoga suprema, es la comunicación del alma individual con el alma suprema. Una de las condiciones es que usted no puede estar vibrando energéticamente bajo, tiene que elevar su frecuencia vibratoria. Y una de las cosas que baja su nivel energético vibratorio son los apegos materiales. Apegos al alcohol, apegos a personas, a cosas. Y estos son leyes universales. ¿Qué le dijo Cristo al hombre rico? Esto es bueno que lo vean los teólogos de la prosperidad, esos que hablan de que ven a Cristo como si estuviera en Wall Street o estuviera bañado en oro. Cuando Cristo le dice al hombre rico, si quieres caminar conmigo, dale todo lo que tú tienes a los pobres y ven y sígueme. Y vas a tener riquezas mayores en el cielo. Y el hombre se puso tan y tan triste porque era demasiado de rico. Y ahí es que viene la frase, que es mejor que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces yo le expliqué que la aguja no es la aguja de coser. La aguja es un espacio que hay en las murallas de Jerusalén, que es un espacio reducido que solamente pueden pasar los seres humanos, pero un camello no puede pasar por ahí. Eso es una aguja. Entonces usted escucha a estas personas de la iglesia cristiana pentecostal y ellos creen que la aguja es la aguja de coser. La aguja no es la de coser. La aguja es un espacio donde pasan los seres humanos para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y eso se le llama aguja. Y ahí, por ahí no podía entrar un camello. Solamente seres humanos. Si usted no sabía eso. ¿Y por qué Cristo le dijo eso? Porque si tú estás apegado a cosas materiales, al dinero, al Mercedes-Benz, a la cadena, a propiedades residenciales, apartamentos, a tu casa de verano, a tu casa de playa. Para Cristo tú eres un esclavo de los apegos materiales. En la yoga te van a decir lo mismo también. Porque nadie puede subir a planos espirituales elevados si tiene apegos al mundo material. Básicamente apegos al mundo material. En las distintas variantes que hay. A los vicios, a los bienes materiales, a las personas. Hay personas que no han podido evolucionar espiritualmente por relaciones de codependencia. Porque eso es un apego material. Cuando tú te apegas a una persona. Un espíritu en Dundu está en un proceso de desapego material.
Contrario a un espíritu endoki que está más apegado a las cuestiones materiales. Un espíritu endoki que en su vida material le gustaba el alcohol, le gustaba la droga, le gustaba el sexo, le gustaba el maleanteo. ¿eh? Ese espíritu no va a tener un proceso de evolución espiritual, porque todavía está pegada a las apetencias de materiales. Los espíritus que están evolucionados, los espíritus que están en el alto astral, son espíritus que ya superaron esas ataduras materiales. Vamos a algo bien sencillo. Cuando un familiar suyo se muere, una evidencia del apego material es cuando se apega a los que están vivos. Esa es la realidad. Se apegan a los que están vivos. Y entonces, ¿qué pasa? Como están apegados a los que están vivos, ¿usted cree que ese espíritu va a evolucionar espiritualmente? Ese espíritu se queda al lado suyo. Y ahora la nueva modalidad, que una persona fallece y yo tengo las cenizas de mi ser querido en mi casa. ¿Y qué pasa? Usted no tiene que invocar al muerto, ya tiene el muerto en la casa. Ese muerto está pegado ahí. Cualquier cosa que esté relacionada con la persona fallecida atrae al muerto. Y si su familiar no era una persona que tenía evolución espiritual, más todavía, que era una persona que estaba pegado al mundo material, a sus propiedades, a sus cosas. Pues ¿qué pasa? Usted tiene su ceniza ahí, pues usted no tiene ni que invocar al muerto, el muerto está ahí. Porque aquí en Puerto Rico, cuando una persona fallece, se escoge un día después de la desencarnación de la persona para retirar todas sus pertenencias e incluso ropa, todo lo que pertenecía a esa persona fallecida. ¿Por qué? Porque eso, la energía de esa persona está impregnada en sus pertenencias. 2 más 2 es 4. Usted nunca va a ver en mi bóveda espiritual o en un altar que para atender espíritu, usted no va a ver fotos de mis familiares ahí. Primero porque yo sé cómo murieron mis familiares. Y muchos de ellos quedaron atrapados en los apegos del mundo material. Ningún espíritu en esas circunstancias me puede ayudar a mí a lograr cosas o a trabajar ciertas situaciones. Por lo tanto, yo sé que muchos de ustedes tienen bóvedas espirituales y que tienen fotos de sus familiares ahí. Yo respeto si ustedes quieren dejar esas fotos ahí, pero mi forma de ver esto, usted no debe tener fotos de familiares fallecidos y más que nada familiares que tienen una relación emocional fuerte con usted, como una madre, como un padre, como un hermano. O su pareja,
que se fue para Camporí o Campofinda. La ceniza de un ser fallecido en un columbario o en un cementerio. Usted no puede tener la ceniza de una persona fallecida en su casa. Para eso se hicieron los cementerios. Ahora los columbarios, que es donde se guardan las cenizas de las personas fallecidas. Yo trabajé hace años atrás un caso. Una señora que tenía un problema de manifestaciones espirituales en su casa. Poltergeist. Movimientos psicokinésicos en toda la casa. Me llamó y yo empecé a hacerle preguntas a la señora. ¿Y usted sabe qué fue lo primero que yo le pregunté a la señora? Si ella tenía ceniza de familiares fallecidos. ¿Y usted sabe cuántas cenizas tenía esa persona de familiares? 6. 6 personas cremadas de su familia, y ella tenía los recipientes donde estaban las cenizas de esos 6 familiares suyos. Entonces, me preguntas a mí por qué hay actividad paranormal en su casa. Ahí está la contestación. Esas cenizas no deben estar en su casa. Deben estar en un columbario o en un cementerio. Que se abra un panteón familiar y se pongan esos recipientes dentro de ese panteón. O en un columbario, que es un sitio para eso. La contestación es: el problema de manifestación psicoquinésica en tu hogar, el sentir presencias espirituales en tu hogar, la causa es que usted tiene 6 recipientes de cenizas de familiares fallecidos. ¿Y cuál es la recomendación? Darle camino a esas 6 recipientes de las cenizas de sus familiares. Y así va a resolver el problema. Su casa no es un cementerio. Su casa no es un columbario. Cuando se construyeron las ciudades, los pueblos, lo primero que se construye en un pueblo es un cementerio. Para el destino final de toda aquella persona que fallece. Ahí es que va. Y eso es lo que está pasando. La rama chamalonga trabaja con espíritus endundos, con espíritus de elevación espiritual alta. Y usted verá muchos practicantes del palo atacando a este servidor porque dice eso. Pero realmente el que está hablando inteligentemente aquí es este servidor. Porque yo, si quiero ayuda del mundo espiritual, mi primer choice, mi primera opción es comunicarme con espíritus de alta elevación espiritual o de alta vibración energética, que son los que tienen el conocimiento, que son los que pueden hacer muchas cosas por mí. Pero ¿qué va a hacer un espíritu endoki o de baja evolución espiritual o de baja vibración energética?
Ahí es que está el problema. Cuando yo hice el ritual para romper cadenas espirituales, yo lo que hago es invocar espíritus endundos. No es invocar espíritus endoki. Los que tienen el conocimiento de la medicina espiritual son los espíritus endundos, no son los endoki. Cuando yo empecé en el espiritismo, cuando yo empecé a tener mis primeras experiencias del mundo espiritual, empecé a tener contacto con espíritus endundos. Y ellos me ayudaron a entender lo que yo les estoy explicando a ustedes. En el mundo espiritual, los únicos espíritus que pueden entender, vuelvo de nuevo, que pueden entender muchos dialectos, muchos lenguajes, ese espíritu puede entender a alguien que habla chino y él lo va a entender. Es un espíritu endundo, porque un espíritu de alta elevación espiritual es un espíritu que usted puede hablar en cualquier lenguaje y él te va a entender. Cosa que los endokis no lo hacen, porque no tienen el nivel energético vibratorio para tener ese conocimiento. Mientras más alto tu nivel energético vibratorio, mayor conocimiento tú tienes. Eso no te lo explicó ninguno de estos paleritos que tiran tarot, que tiran runas, porque ahora tú ves todo eso. Ya, olvídatelo. No, el muerto ya no habla por los chamalongos, ahora habla por la baraja española. El muerto te habla a través del tarot. ¿Qué clase de palo es ese? Ahora el muerto no. Es que tú no entiendes, tú no comprendes. Ya el muerto no habla por los chamalongos. Ya los chamalongos no es la boca del enfumbi. La boca del enfumbi es la baraja española. La boca del enfumbi es el tarot de Marsella o Rider Waite. Entonces, cuando tú pierdes popularidad, estos tatas que pierden popularidad por las cosas que han hecho, ahora están recurriendo a tirar baraja. O sea, ¿cómo es posible? Esto no solamente pasa en el palo, pasa en la santería, en Ifá, un babalao. Mire, es que el mundo tiene que acabarse porque no hay de otra. Un babalao, señores, que no utilice el oráculo de Ifá, que consulte a la gente a través del tarot o la baraja española. Pero ¿qué clase de religioso es ese? Cuando el oráculo Ifá, uno de los oráculos de más sapiencia en la religión yoruba. Entonces te ve a estos personajes que rechazan el oráculo Ifá y se ponen a tirar baraja, a tirar tarot, a tirar baraja española. ¿Pero qué es eso? Y eso tú lo estás viendo en Tatanquisimalongo. A mí no me extraña ver un Tatanquisimalongo tirando runas. No me extraña. Porque eso es lo que tú estás viendo ahora.
pierden popularidad, ya no, la gente no tiene credibilidad en ellos, y ellos ahora se han vuelto en actúan como de los de la línea psíquica, de estos que tiraban cartas y que salían en la televisión y te ponían un número telefónico, comunícate aquí para que sepas del futuro. Pero, ¿hasta dónde van a llegar estos tatas en Quisimalongo? Tirando tarjetitas del tarot y tirando baraja española, pero ¿dónde está eso? ¿Sabes? Eso es una barbaridad. Entonces, por eso es que el palo, la santería, está como está, porque las personas no utilizan los oráculos que están vinculados a esta práctica espiritual. Entonces, el tarot, la baraja española, vamos a leerte tu futuro a través de una taza de té o de café. ¿Hasta dónde vamos a llegar en la religión? Yo tengo ahijados míos que yo le he dado el conocimiento de cómo es el mundo espiritual y cómo se trabaja con el mundo espiritual, y deciden irse a escuchar tatas en Quisimalongo que no saben ni lo que es energía, que lo que hacen es un programa cultural de los conocimientos del palo, pero lo esencial que es trabajar con energía, trabajar con los espíritus, establecer comunicaciones con los muertos, hacer un buen discernimiento espiritual de lo que los muertos te dicen a ti. Entonces ellos prefieren, uno les da unas herramientas valiosas que los va a poner por encima de lo que de lo que estas personas practican, y todavía están detrás de estos personajes de la vida que no saben ni lo que es energía. Como dicen en el barrio mío, hay que dejarlos que se den en la loza. Si no aprenden por palabra, van a aprender con el cantazo cuando se den en la loza. Eso es la verdad de lo que está pasando en la religión. Mis ahijados, que yo les he enseñado mi conocimiento, lo que yo he aprendido en esto, si ellos quieren coger el monte y hacer otras cosas, yo no amarro a ningún ahijado mío, porque lo que yo te estoy enseñando es lo que yo he recibido de los espíritus. Los espíritus son los que mandan en esta religión. Si usted, a pesar de tener una relación de tata y ahijado, y usted no valoriza lo que se le da a usted, y usted prefiere irse con personajes que lo que hablan es cosas superficiales de lo que es el palo, pues eso es problema de usted, y usted tiene que trabajar con eso. Y peor de los casos, cuando usted duda de los conocimientos y de las cosas que hay en esta práctica espiritual. El escepticismo espiritual, la duda espiritual, todo eso. Empiezas a entrar en un proceso de cuestionarlo todo y termina. Así es que empiezan los ateos.
empiezan a dudar de todo hasta que dejan de creer en Dios. En este caso, usted deja de creer en el mundo espiritual, deja de creer en los espíritus en Dundu, deja de creer en lo que es el mundo astral. Así empieza. Y yo lo he visto a cada rato. Realmente, usted no me sigue a mí, usted sigue lo que los espíritus le han enseñado a esta casa espiritual. Si usted se quiere perder en la maleza, eso es problema de usted. Pero las herramientas, el conocimiento de cómo trabajar esto, usted lo tiene. Pero salen personajes nuevos que lo que tienen son 200 o 300 personas siguiéndolos en las redes. Y usted prefiere irse con un individuo que no sabe ni dónde está parado. Entonces usted no está valorando quien le puede dar el conocimiento porque tiene una conexión directa con los espíritus. Y esos espíritus nos han guiado a través de nuestra vida personal, nos han validado su conocimiento. Porque todo lo que yo le enseño a los ahijados está validado en la vida personal de ellos. Esa es la diferencia. No es meramente conocimiento en el aire, sino que ese conocimiento se traduce en la vida real de las personas. Que las personas ven resultados. Que las personas ven cambios, transformaciones en sus vidas. Esa es la realidad. A petición popular, porque es que el video sobre rompiendo cadenas espirituales, hay muchas personas que me escribieron a nivel privado y me indicaron que recibieron una transformación espiritual en el momento que empezaron a ver el video y que ellos sintieron la asistencia de los espíritus que trabajan en esta casa. Y algunos me mencionaron cosas que es de conocimiento propio del Tata, de que validan de que los seres que estaban trabajando con ellos eran espíritus de mi casa espiritual, de mi monanza. Ok. Y entonces voy a hacer el ritual nuevamente de rompiendo cadenas espirituales. Y ahora va a ser un poquito más extendido para que usted saque un mayor beneficio y los seres que trabajan en mi casa espiritual los puedan auxiliar y los puedan ayudar y que puedan hacer los trabajos espirituales requeridos para liberarlos a ustedes, esas cadenas y esas ataduras de estos espíritus endoki, porque de eso es lo que estamos hablando, que son espíritus endoki, espíritus de baja vibración energética, que son los que crean los problemas, ya sea porque han establecido una conexión nociva con usted o han sido productos de una brujería, hechicería, o que usted ha ido a sitios altamente contaminados, en sitios donde hay portales espirituales abiertos, donde se trabaja maldad, y usted se llevó algún inquilino para su casa. Así que voy a entrar ahora a prepararme para entonces entrar al ritual. Mejor llamado rompimiento de cadenas espirituales. Salam aleikum, aleikum insala. Invoco a los seres espirituales que caminan en este monanzo de la rama chamalonga, los espíritus en Dundu,
que caminan conmigo, que son los seres que ayudan a cientos de personas que vienen a pedir ayuda a este servidor, pero más que nada a los seres que caminan conmigo. Primeramente, cierra los ojos. Cierra los ojos. Lleva tu atención al entrecejo, al ojo espiritual, y ponte en una actitud relajada, tranquila, calmado o calmada. Para que los espíritus que caminan en mi monanzo, en mi casa espiritual, comiencen a trabajar con cada uno de ustedes. Invoco a Dios Todopoderoso, a los espíritus guías, a los espíritus protectores, a los espíritus de mi cuadro espiritual, a los espíritus de mi monanzo y a los espíritus que caminan conmigo por afinidad. A mis comisiones espirituales les encomiendo que auxilien a todas las personas que están observando este video y que trabajen con cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades espirituales. Les pido a mis espíritus que caminan conmigo que comiencen a limpiar, a depurar, a purificar la mente de las personas que están viendo este video. Una limpieza espiritual, retirar pensamientos negativos, pensamientos obsesivos, pensamientos destructivos. Le pido a mis seres que retire todo tipo de pensamiento destructivo que pueda estar alojado a nivel subconsciente en cada una de las personas que están viendo este video. Mis seres empiezan a tocar a cada uno de ustedes y empiezan a limpiar energéticamente su mente y su nivel subconsciente de todo pensamiento obsesivo, de todo pensamiento destructivo, de todo pensamiento de ira, de coraje, de enemistad, todo aquel pensamiento que cree malestar, que cree actitudes negativas, serán eliminados. Esta energía va a empezar a transmutar todos esos pensamientos negativos y va a convertir esos pensamientos en pensamientos benéficos, en pensamientos optimistas, en pensamientos
que lo que ayudan es a crear lo bueno en sus vidas. Le pido a mis espíritus que retire todo anclaje, toda conexión de espíritus del bajo astral, espíritus que por distintas circunstancias están apegados al cuerpo energético de las personas. En estos momentos desconectamos todas esas entidades espirituales del bajo astral que han establecido algún anclaje con nuestro cuerpo energético, que nos están consumiendo la energía. En estos momentos estamos desconectando a estas entidades espirituales de su materia, de su cuerpo energético. Las comisiones espirituales que caminan conmigo comienzan a retirar estas entidades de su materia, de su cuerpo energético, para romper de una vez y por todas el vampirismo energético que estas entidades han creado con ustedes. Mis seres espirituales siguen trabajando, rompiendo esas ataduras espirituales de estas entidades, desconectándote de estos seres que lo que les interesa es tu energía y no el bienestar tuyo personal y espiritual. Todas estas entidades del bajo astral se van a donde tienen que estar y van a dejar tanto tu materia como tu mente y tu espíritu libre de esa influencia. Ahora mis seres van a trabajar porque me lo están indicando. Hay gran parte de las personas que están viendo este video que tienen resentimiento con familiares, desavenencias con amistades, que hay personas aquí que están en un ambiente de conflictividad. Y más que nada, les está haciendo daño estas emociones de ira, coraje, que están consumiendo su nivel energético. En estos momentos rompemos esas ataduras espirituales que nos llevan a crear relaciones tóxicas con otras personas. Toda relación tóxica va a ser retirada. Toda relación de enemistad va a ser retirada. Toda relación de ira, coraje, va a ser retirada. Toda relación en estos momentos va a ser de armonía, de paz, de tranquilidad y más que nada ecuánime.
las relaciones con tus familiares y con tus amistades van a ser armoniosas, van a ser sanas y van a ser tranquilas. La energía del amor va a transformar todas esas relaciones tóxicas. El amor va a disolver todo ese veneno energético que ustedes llevan en su cuerpo. El amor va a transmutar todo eso para crear un ambiente de paz, armonía en todo tu ser. Así es y así será. Mi ser me dice que hay personas que tienen una profunda tristeza por su situación económica o más que nada su desenvolvimiento material. Le pido a mis seres que caminan conmigo, a mis espíritus en Dundu, que comiencen a romper las cadenas de estrechez económica, que comience a romper las cadenas de limitaciones monetarias, que el dinero llegue a mi hogar y no se vaya rápidamente, que lo pueda utilizar para el desarrollo de mi hogar y específicamente para apoyar a mis seres queridos. Que se abra la puerta de desenvolvimiento económico, que los seres empiecen a retirar los obstáculos que no dejan que el dinero llegue a mi casa, que el trabajo no llegue a mi casa, todo aquello que no permite el bienestar económico. Los seres van a empezar a romper esas cadenas para que empiece a fluir el bienestar económico en cada uno de ustedes. Pero tienen que confiar en la asistencia espiritual de estos seres que están trabajando contigo. Van a empezar a romper esas ataduras de estrechez económica, de la falta de dinero. Pero ustedes tienen que confiar en la asistencia de estos seres que en estos momentos están laborando en las distintas situaciones de cada uno de ustedes. Le pido a mis seres espirituales, a mis seres de luz, a mis espíritus en Dundu, que otras necesidades que tengan aquellas personas que están viendo este video en estos momentos sean acogidas por ellos y trabajen. Mi muerto dice que hay que trabajar con pérdidas emocionales. Perdiste a un familiar, a un ser querido, que se fue para el otro plano y no has podido superar la pérdida de ese ser querido. No has podido superar el rompimiento de una relación de pareja o una relación matrimonial o una relación de madre con hijo o de padre con hijo o una relación matrimonial. En estos momentos
Vamos a romper todas las cadenas espirituales y ataduras que hay en nuestro subconsciente, y que podamos trabajar con la aceptación, que podamos trabajar con la realidad de que los seres humanos tienen libre albedrío, y más que nada, si una persona quiere estar contigo, tiene que estar libre y voluntariamente. Y si aquí hay personas que están unidas a otras personas, ya sea por amarre, ya sea por algún tipo de trabajo de artes oscuras, en estos momentos todos esos trabajos van a ser revocados. Todos esos trabajos van a estar fuera de servicio. Porque el amor no es a la cañona. El amor es mutuo acuerdo. El amor es espontáneo. El amor no puede ser obligado. Y si hay personas en tu vida que han decidido no continuar contigo una relación, tú respetas esa decisión de ese ser querido. Porque independientemente que esta persona se haya ido de tu vida, tú tienes un gran afecto, amor y cariño a la persona. Pero si tú la amas, tienes que respetar el libre albedrío de las personas. Y lo digo a una pareja, especialmente una dama, que tiene que respetar la decisión de su pareja de no continuar con ella. Aceptación. Si te dejó de amar, lo más responsable es que esa persona no continúe contigo. Porque lo peor del mundo es que esté una persona en contra de su voluntad, y específicamente por trabajo mágico de amarre. Todo ese tipo de trabajo está revocado. Aquí el que está con su pareja está libre y voluntariamente. Y los seres van a romper estas ataduras espirituales para que usted sea un ser libre. No puedes obligar a nadie a amarte. Aprende eso. El amor es libre y voluntariamente. El amor es espontáneo. Así que mis seres van a trabajar con tu situación y con las situaciones de las personas que están viendo este video. Yo trabajo con espíritus en turno, con espíritus de luz. Y ellos han escuchado sus intenciones. Porque cada persona de las que ven este video tienen distintas necesidades espirituales. En este momento vamos a transmutar toda la energía nociva de todas estas relaciones, de todos estos contactos con entidades del bajo astral, y esta energía la vamos a mover fuera de nuestra vida, a donde tiene que ir, para ser personas libres, tanto física, mental y espiritual. En estos momentos transmutamos toda la energía, la transmutamos, recogemos toda la energía
de todas las personas que están participando en este ritual, rompiendo cadenas espirituales. Recogemos toda esa energía nociva, toda esa energía negativa, todas esas entidades del bajo astral, del bajo umbral, esos espíritus endoki, los sacamos fuera de nuestra vida y los enviamos al éter. Ahora, ¿cómo te sientes? Te sientes libre. Sientes que ha salido un gran peso de tu cuerpo. Sientes que ahora tienes una nueva vibración, o mejor dicho, una nueva vibra. En estos momentos tu vida va a cambiar. Las puertas van a estar abiertas para muchas posibilidades. Muchas alternativas van a llegar a tu vida. Te puedes remover todos estos obstáculos, estas piedras de tropiezo que a través de esta meditación hemos removido. Estas cadenas, estas ataduras espirituales han sido removidas. Respira libertad. Respira paz. Respira tranquilidad. Eres un hombre nuevo. Eres una dama nueva. Siente la paz interior en todo tu ser. Sientes que en estos momentos tu vida ha cambiado. Hay una nueva vibra. Hay un nuevo sentido para seguir viviendo. Porque perdiste el sentido de la vida, ahora lo volviste a retomar. Porque estas entidades que hemos removido te estaban quitando las ganas de vivir. Ahora no, ahora eres un ser libre con propósito. Tu vida está llena de alternativas, tu vida está llena de cambios. Vas a cambiar todas las partes esenciales de tu vida. Eres un ser nuevo, eres un ser de luz y un ser libre. Salam aleikum, aleikum insala, y gracias a los seres espirituales de mi casa espiritual que hicieron posible este proceso de romper cadenas espirituales. Porque aquí no trabajó solamente mi enfumbi de fundamento, aquí trabajaron todas las comisiones espirituales que trabajan en esta casa, que trabaja para la luz, no para la oscuridad. Aquí trabajamos para la luz, trabajamos para el bienestar de todos los seres humanos que nos busquen. Y espero que hayan sacado un beneficio de esta meditación, de este ritual de remover cadenas espirituales. Salam aleikum, aleikum salam. Después de esta meditación o ritual para remover cadenas espirituales, yo espero que si ustedes han recibido algún beneficio de este ritual o de esta meditación, como usted le quiera llamar, escriba debajo de este video y comparta con los demás suscriptores su experiencia espiritual.
Esto es una experiencia que ningún practicante, específicamente Tata Genki Malongo, Yayankisi, y a todos los practicantes de senderos espirituales y esotéricos, han hecho como yo lo he hecho aquí. Especialmente dudo que algún tata de estos medios haga cosas como las que yo hago en estos videos. Que ponga a servicio a mis seres espirituales para atender sus necesidades de forma gratuita. Los seres están ayudándolos a ustedes y no están pidiendo derechos. Porque esto es una labor humanitaria, una labor para el bien de este mundo, para seguir sembrando paz, amor, tranquilidad, estabilidad económica, emocional, espiritual. Y la primera meditación que yo hice, la gente salió con muchas bendiciones y beneficios. Cuando participaron, tenían una vibra distinta y cuando terminaron se sintieron totalmente diferentes. Sintieron como que se les arrancó de su cuerpo energético muchas cosas negativas. Así que compartan sus experiencias debajo de este video. Y importante, si lo van a escuchar por segunda ocasión, les voy a pedir que estén bien receptivos a lo que se está hablando en este ritual. Que ustedes se adentren internamente en esta meditación para que los seres que trabajan con este servidor, los seres espirituales que caminan en este monanzo, les puedan ayudar. Esto es algo que rompe con todos los practicantes que hay del palo. Pues aquí estamos haciendo algo muy distinto. Yo no vine a hacer lo que se hacía 30, 40 años atrás. Yo vengo a traer una nueva vibra, a traer otra forma de practicar el palo. Y ustedes lo están viendo aquí. Así que nada, salam aleikum, aleikum en sala. Si han tenido algún beneficio o quieren compartir su experiencia, escriban debajo de este video sus comentarios. Que Sambil les bendiga y les proteja.